Tengan muy buenas tardes, amada iglesia, en este día miércoles 11 de noviembre. Gracias, Señor, por un día más de poder compartir tu palabra, de poder estar acá en mi hogar, pero junto con usted del otro lado. Gracias por cada miembro de Casa Oración Puertas del Cielo. Gracias por cada anexo que el Señor nos ha entregado en esta cuarentena. Gracias por tu fidelidad, Señor, y por tu amor y tu misericordia para con todos nosotros, tu pueblo. Amén. En esta tarde les quiero bendecir a usted que está del otro lado, quizás está regresando de su trabajo, quizás está yendo a su trabajo o está haciendo algún quehacer en el hogar o está en algún lugar y usted está conectado con nosotros mediante Facebook. Le doy gracias y le doy la bienvenida a este nuevo inicio de culto, a este nuevo culto en casa. Amén. Hemos tenido unos problemitas de internet, lo cual el inicio de culto y la alabanza se tardaron un poquito, pero a medida que el internet vaya mejorando, se van a ir cargando los videos. Yo porque estoy en vivo, pero cuando se graba y se sube, tarda muchísimo. Le doy gracias al Señor por cada una de sus oraciones, por todo lo que está haciendo la iglesia, por cada una de sus colaboraciones para el comedor Bendecido Te Bendeciré en Ciudad de Pérez. Gracias a los que están ayudando, a Sonia, a Leo, a Andrea. Gracias por cada área en el Mercadito del Reino, en la Mesa de la Abundancia. Gracias porque cada familia día a día lleva a su hogar el alimento que está necesitando. Bienvenidas a las hermanas, a los hermanos, Matías, a mi madre Marilyn. Gracias por empezar con nosotros este culto, por estar ahí conectados. Quería agradecer también cada oración que se han hecho en el tiempo que mi esposo estuvo enfermo. Muchísimas gracias. Gracias por cada familia que se ha preocupado, que nos ha hablado. Para nosotros es una bendición muy grande tener esta familia en Cristo. Tanto Jesucristo llama como Casa de Oración, que son nuestra familia, amén. Porque cuando nosotros decimos que somos hermanos en Cristo, no decimos que somos hermanos porque está en la Biblia que nos tenemos que llamar así. Verdaderamente nos sentimos como hermanos porque somos hijos de un mismo Padre, amén. Cristo fue nuestro hermano, es nuestro hermano, pero también Cristo es nuestro Señor y Salvador, lo cual nos hace a todos una familia grande. Amén. Quiero orar en esta tarde, antes de comenzar este culto. Quiero orarle al Señor, quiero pedirle al Espíritu Santo que tome el dominio y el control de esta reunión, de esta su palabra, y quiero pedirle al Señor también que tome el dominio y el control de sus hogares, de su vida. Amén. Quizás te encontrás en dificultades, necesidades, situaciones, quizás estás atravesando una problemática, una separación, quizás estás atravesando una enfermedad. Quiero alentarte en esta tarde, quiero bendecirte, quiero decirte que Cristo te ama y que el Señor siempre está a las puertas de tu corazón esperando que tú le abres ese corazón, que tú hables con Él y entres en intimidad con Él porque te quiere bendecir. Amén. El Señor siempre te va a querer bendecir y te va a querer sanar y liberar de todo lo que uno guarda en el corazón. Amén. Por eso es importante estar en su presencia y conocer las Escrituras, porque nosotros al conocer las Escrituras vamos a tener una amplia revelación y un conocimiento de lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Vamos a orar. Usted que está allí del otro lado, si usted puede inclinar su rostro, si está en su hogar o si tan solo puede conectarse conmigo acá en sus pensamientos y conectarse con el Señor, vamos a orar en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, te doy gloria, honra y alabanza.
Señor, en esta hora te pido que tú estés entrando en cada hogar, en mi hogar, Señor, que tú estés haciendo, Padre Santo, tu voluntad sobre cada familia que representa Casa de Oración Puerta del Cielo, Padre, sus anexos allí en la Ribera, en Barrio Alvear. Bendito Padre Celestial, bendice cada familia, Señor. Háblale en su entendimiento, Padre Santo, habla a su corazón, a su espíritu, Padre, que en esta hora, bendito Rey de toda la gloria, tus hijos, tu pueblo puedan entregar su corazón a ti, sus cargas, bendito Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y bendecimos esta palabra. Y te pido, Señor, que pueda llegar a cada corazón que está allí del otro lado y que pueda entender lo que Dios nos quiere hablar en este día. Amén. Gracias a todos una vez más. La palabra se encuentra en Primera de Pedro 5. Preciosa la palabra del Señor. Siempre es de bendición la palabra del Señor. Muchas veces nos encontramos con una palabra dura, fuerte. Otras veces nos vamos a encontrar con palabras suaves y palabras dulces que el Señor nos habla, pero todas son de bendición para su vida y para la mía. Amén. La palabra del Señor dice así: apacentad la grey de Dios, dice en el título en mi Biblia, Reina Valera 1960. Pedro 5.1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Recuerde que Pedro, el apóstol, había venido ya de estar con el Señor Jesucristo, había conocido todo lo que Cristo había hecho y ya se encontraba aquí anciano, grande ya, de mayoría de edad. Ya se encontraba aquí en esta epístola con una edad avanzada, la cual él sabía que ya le quedaba poco tiempo. Por eso, ¿él qué hacía? Pedro alentaba a los ancianos, los direccionaba, los guiaba, les enseñaba a aquellos ancianos cómo debían manejarse. Amén. En el 2 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. La grey de Dios es el rebaño, es el pueblo de Dios, amén, que está entre vosotros. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Porque ¿sabe qué, amada iglesia? Muchos hombres y muchas mujeres en este tiempo predican la palabra de Dios con alguna ganancia propia. Y verdaderamente eso no es grato a los ojos del Señor. Nosotros debemos hacerlo con ánimo pronto, ánimo con alegría, con gozo. Nosotros debemos hacerlo honestamente, lo que predicamos y lo que compartimos, porque muchos hombres y muchas mujeres también en aquella época hacían la predicación de Cristo con una ganancia propia, quizás para ganar algún lugar o entrar a algún lugar con ventaja, ¿no es cierto? Pero no así los apóstoles del Señor. Había muchísima gente que predicaba a Cristo por ganancias deshonestas. Recordamos aquel pasaje que una vez compartí cuando vino Simón el Mago. Simón el Mago quería comprarle a Pedro el don del Espíritu Santo. Tremendo, tremendo lo que este varón quería hacer. Quería comprar el don del Espíritu Santo. Eso es algo que no tiene precio. Eso es algo que nosotros adquirimos mediante la voluntad de Dios. No es algo que podemos comprar, no es algo que podemos pedir prestado. Eso nos viene gratuitamente mediante la voluntad de Dios. Por eso aquí Pedro le exhortaba y les animaba a los ancianos a que cuidaran del rebaño, que apacentaran la grey de Dios, que estaba entre ellos, que era el pueblo de Dios. Amén. En el 3 dice:
no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Acuérdense que esto es muy importante y muy fundamental. Pedro, un hombre que era pescador, un hombre que se pasaba el tiempo en las barcas, en el mar, pescando, un hombre que entendía y conocía lo que era el ámbito natural, amén. Pero él en aquel tiempo, cuando se encontró con Cristo, cuando Cristo vino a su encuentro, no entendía lo espiritual. Pero ¿sabe qué fue lo que más me impacta de este varón y lo que más valoramos, ¿no es cierto?, muchos cuando conocemos la Escritura y escuchamos hablar de este varón? Pedro dejó todo y siguió a Cristo. Pedro también tenía una familia, tenía hijos, tenía su trabajo, tenía sus quehaceres naturales, pero Pedro siguió a Cristo, dejando todo. Por eso, acá en los primeros versículos, él tiene la autoridad como anciano, porque vamos a volver a leer el primero dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también. Él ya había pasado un proceso, él ya había pasado un tiempo, había caminado con Cristo, había estado con Cristo, pero ahora él se encontraba siendo anciano y solo, sin Cristo. Y debía seguir haciendo su voluntad. Debía enseñar a otros lo que Cristo le había enseñado a él. Debía contener a otros como a él había sido contenido. Amén. Recordemos que fue un varón que dejó todo por la predicación de Cristo. Dejó todo por seguirle. No sabemos si él había estado en su crucifixión, pero sí estuvo en su apresamiento, sí estuvo en los momentos más difíciles que padeció Cristo. No nos detalla la Escritura si él estuvo mirando de lejos o de cerca su crucifixión, si él participó, pero sí participó de sus padecimientos, sí participó de su persecución, sí participó de las injusticias que hacían con Jesucristo. Así él tenía la autoridad, el tiempo, los años, la dedicación al Señor le había dado la autoridad para poder hablar de esta manera, para poder exhortar con la palabra y con autoridad a los ancianos. Si usted hace mucho tiempo que está en el Señor, tiene que escuchar la voz de Dios mediante la palabra, tiene que escuchar la voz de Dios cuando viene un varón que verdaderamente tiene la presencia, cuando viene un varón o una mujer y le habla, le corrige. Usted no debe tomarlo a mal, usted no debe enojarse, sino que debe aceptar la exhortación porque viene de parte del Señor. Por eso aquí, en el último versículo, en el 3, dice: no como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. No porque yo hace mucho tiempo que estoy en el Señor y viene un hombre, quizás grande o joven o adolescente, no porque yo hace mucho tiempo que estoy en el Señor voy a tomar una sobreautoridad sobre esa persona para corregirle. No, de ninguna manera. Usted tiene que corregirle con amor. Usted tiene que corregirle con la guía del Espíritu Santo. Tenga cuidado cuando habla a otra persona, porque usted puede matarla espiritualmente, usted puede dañarla, usted puede ocasionar un caer o un apartarse de esa persona si usted habla mal, si usted no usa las palabras que Dios quiere que usted use para aquella situación en la que se encuentra aquella persona. Por eso acá en los primeros versículos Pedro está alentando a los ancianos que esté cuidando de ellos, no que los esté disciplinando, ni retando, ni echando, ni exhortando de una manera mala, sino que los esté apacentando, los esté cobijando. Usted que hace mucho tiempo que está en el Señor, cuide del otro que recién empieza. Guíele al otro que recién comienza.
Nosotros hoy tenemos la bendición de poder agarrar un celular y comunicarnos de muchas maneras con una persona. Nos podemos comunicar gratuitamente con un mensaje, con un WhatsApp, nos podemos comunicar con un llamado telefónico, nos podemos comunicar mediante una red social. No hay pretexto para comunicarse con el otro. Debe tener usted, siendo anciano, haciendo mucho, que usted hace mucho que está en el Señor, haciendo tiempo en el Señor, usted tiene que comunicarse con su hermano, usted tiene que preguntarle cómo está, qué es lo que necesita, aquel que es nuevo, aquel que recién comienza, aquel que no conoce las Escrituras, usted tomar ese tiempo en el Señor para poder brindarle al otro el conocimiento, porque aquí en el 2 me dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No lo haga como una carga, no lo haga como un trabajo, hágalo de corazón. Instruya al que está delante de usted, que es nuevo, hágalo con amor, hágalo como Cristo lo hizo con nosotros, con la Escritura. Hágalo como usted le hubiese gustado. Si quizás puede haber sucedido que cuando usted conoció al Señor no tuvo una instrucción, no tuvo una guía, no tuvo un mentor, no tuvo un líder que esté ahí preguntándole qué es lo que le pasa, qué necesita. Bueno, haga lo que a usted no le hicieron. Guíele, cobije, esté con el hermano. Y si usted fue un hombre o una mujer que siempre tuvo una guía o un mentor o un líder o un pastor que le instruyó, haga lo mismo, sea ejemplo de lo que Dios fue con nosotros, de lo que Dios es con nosotros a través de Cristo, a través del hombre. Amén. Porque yo no tuve la bendición de, cuando comencé en el camino del Señor, no tuve la bendición de tener guías espirituales que me dijeran qué era lo que estaba mal y qué era lo que estaba bien. Pero tuve hermanos que me pudieron contener y me pudieron ayudar cuando yo no entendía las Escrituras o cuando no entendía el proceso de Dios. Por eso es importante que usted, como anciano, y no hablo anciano de edad, hablo anciano de tiempo en el Señor, pueda ser de testimonio para otro, pueda aconsejar y pueda alentar y contener a aquel que está pasando una necesidad. Y ahora vamos a hablar a otro tipo de personas. En el 5 dice: igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nosotros los jóvenes, yo me considero una persona joven, pero no por mi edad, me considero una persona joven en el Señor, porque hace 10 años que conozco al Señor. Y sé que hay personas que están delante mío, que tienen mucha sabiduría, que son jóvenes también, que tienen mucha sabiduría, y si vienen a corregirme a mí, yo, como siendo joven, por más que esté en el lugar que esté, yo voy a ser humilde y voy a recibir esa enseñanza que viene de la otra persona, porque sé que está siendo guiada por el Señor. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no porque yo esté aquí, de este lado, como predicando la palabra, si viene un hermano y quiere exhortarme, una hermana quiere darme un consejo de parte de Dios, no porque yo sea Emilce, la esposa del pastor, no lo voy a aceptar de ninguna manera. Yo debo de aceptar la corrección, porque yo sé que las personas que vienen a mí a corregirme son personas que tienen al Señor y que me aman, y que me van a corregir porque me aman y porque quieren lo mejor para mí. Amén. Entonces muchas veces el joven se cree que tiene más autoridad porque un hombre grande no lo puede hacer, y no es así de ninguna manera. Tanto la gente grande como los jóvenes o los adolescentes, Dios les da la capacidad suficiente para poder hacer su tarea en el Señor. Amén. Por eso yo, si viene alguien de mayor edad
pero que no hace mucho que está en el Señor, y me viene y me corrige con una palabra, gloria a Dios, yo lo voy a aceptar, porque no tiene nada que ver el tiempo que tengamos dentro de la congregación. Vale mucho la intimidad que tiene uno con el Señor. Muchas veces el hombre joven siente mucha vanagloria o tiene orgullo porque Dios lo lleva a determinados lugares o le permite hacer determinadas cosas que quizás un anciano no las puede hacer. Pero acá la palabra me está diciendo que Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. ¿Cuál es la gracia que viene de Dios? La gracia que viene de Dios es cuando nosotros entramos a un lugar o hablamos con alguna persona, la presencia del Señor está con nosotros. Esa es la gracia de Dios que está en nosotros, la presencia del Espíritu Santo. Cuando nosotros entramos a un lugar o vamos a un hogar a compartir la palabra, la gracia de Dios está con nosotros y el Espíritu Santo se manifiesta y esas personas, esos hombres y esas mujeres reciben al Señor y reciben la palabra, porque somos humildes y somos sencillos y nos sujetamos a Dios, no nos sujetamos a nosotros mismos y vamos como caballo desbocado haciendo lo que nosotros queremos, de ninguna manera. Tenemos que estar sujetos a la palabra del Señor y después a nuestras autoridades para poder tener la gracia que quiere el Señor y ser de bendición para otro. Amén. En el 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Amén. Hombres y mujeres que están llenos de su presencia, sujétense para que el Señor los exalte cuando fuere tiempo. No vayan por su propia cuenta a lugares o a hacer cosas que Dios no le mandó porque no es el tiempo y van a ser avergonzados. Amén. Cuando fuere el tiempo, el Señor los va a poner en el lugar que corresponde. Humillados bajo la poderosa mano de Dios. Humillados bajo la poderosa mano de Dios es estar sumisos a Él, estar alineados a su voluntad, abrir los oídos para escuchar lo que Dios quiere hablarnos, abrir los ojos para ver lo sobrenatural que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Amén. Humillados siempre bajo su mano. Bajo su mano es en su palabra, en oración, en ayuno, ahí sometidos a Él. Pero no con un sometimiento como la gente te quiere someter en el mundo, no, de ninguna manera. Un sometimiento a Él es estar en su presencia, pasar tiempo con Él. Amén. Hombres y mujeres que les cuesta dejar las cosas que hacen natural para pasar tiempo con el Señor. Cuando yo leía el 5, cuando hablaba de jóvenes, está sujeto a los ancianos, yo recordaba al apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un joven cuando se encontró con el Señor en el camino. Él era un joven, recordemos, para aquel que no conoce, el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia. Cuando el apóstol Pablo tiene el encuentro con Cristo, él iba con cartas en su mano para ir a la otra ciudad a detener a los cristianos. Saben que el apóstol Pablo martirizaba a los cristianos, los encerraba y hasta llegaba a traerles la muerte, porque ellos amaban a Dios y predicaban a Cristo. Pero en esa persecución que él hacía, en ese camino, cuando él se encontraba con sus cartas en la mano, se encuentra con el Señor. Y sabe que me cuenta la Escritura que Pablo, después de encontrarse con el Señor, que tuvo un proceso, la palabra me dice que enseguida predicaba a Cristo. Pablo y Pedro se juntaron en un momento a predicar a Cristo.
Y Pablo, siendo joven, se sometió a Pedro, que hacía tiempo que estaba en el Señor, que conocía a Cristo y que había padecido juntamente con Cristo la persecución que Pablo hacía. Qué paradoja, qué tremendo las historias que podemos encontrar en las Escrituras. De repente nos encontramos con un Pedro que amaba al Señor, que había caminado con el Señor, y nos encontramos paralelamente con un Pablo que por ignorancia, por celo de Dios, perseguía a Cristo y perseguía a los cristianos. Pero es tanto el amor y la misericordia de Dios que los unió. Los unió para hacer su voluntad, los unió para su predicación. Amén. Entonces, Pablo, en un momento de crecimiento espiritual, pero siendo un joven, tuvo que exhortar a Pedro, que era un anciano y que hacía tiempo que estaba en el Señor y que conocía a Cristo cara a cara y personalmente. Pablo tuvo que exhortar en un momento a Pedro por una actitud que no me voy a explayar tanto porque no es eso lo que quiero compartir, pero por una actitud que había tenido Pedro. Pablo tuvo que exhortarle y Pedro entendió, porque Pedro tenía sabiduría del cielo. Pedro sabía quién era este varón joven que le estaba hablando. Amén. Y en este tiempo es eso lo que nosotros tenemos que hacer. Por algo el Señor nos deja esta palabra para ahora, para este tiempo, para que nosotros, siendo jóvenes, podamos humillarnos y entender lo que el anciano quiere hablarnos. Y el anciano que tiene conocimiento, pero quizás no está entendiendo o no tiene una revelación que el joven tiene, también pueda aceptarla, no con enojo, sino verdaderamente dando gracias al Señor por esa enseñanza y por esa corrección, porque nosotros debemos corregir al hermano cuando está en el error. Amén. Debemos corregir al prójimo porque le amamos, porque no queremos que aquel tropiece, que caiga y que se aparte. Por eso es que nosotros debemos corregirle, porque amamos. Amén. Si no amáramos, dejaríamos que el hombre tropiece y se pierda. Total, no nos daría importancia, pero no es así. Cuando un miembro del cuerpo o un hermano en la congregación está pasando una situación, todos sufrimos y padecemos, porque como dije al comienzo del culto, somos una familia y somos todo un cuerpo y juntos padecemos eso que el hermano está pasando. Amén. Dice en el 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Cuando usted está pasando una necesidad o una circunstancia, no se apresure a hacer cosas alocadas en su carne. No, de ninguna manera. Usted tiene que descansar en el Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él sabe por dónde nosotros debemos andar. Él sabe, el Señor sabe lo que nosotros sentimos en nuestro corazón, las cargas que llevamos diariamente, y es Él el que se hace cargo. Muchos hombres y mujeres, aún a mí me ha pasado, he tenido un problema o un conflicto y quiere venir a mí un enojo y quiere venir a mí una carga o una tristeza porque no lo puedo solucionar, porque quizás no está a mi alcance poder solucionarlo. Pero Él tiene cuidado de vosotros. Él sabe perfectamente hasta dónde nosotros podemos llegar. Amén. Tranquilo hermano y tranquila hermana. No se entristezca su corazón. Si usted está padeciendo una enfermedad o está pasando por una deuda, o quizás el enemigo viene a traer conflictos a su mente, a su corazón, problemas matrimoniales, tranquilo. El Señor sabe cuidar de usted, porque es su hijo y porque le ama. Amén. En el 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sabe usted que los leones buscan las presas enfermas? Las perciben. Cuando un animal está enfermo,
ellos sienten el olor y lo cazan y se lo comen. O cuando estás solo y descuidado, también. Entonces acá en el 8, nosotros tenemos que estar bien atentos. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros que ser sobrios y velad. Amén. Satanás es como un león. Cuando nosotros estamos apartados de la congregación y estamos solos, o estamos apartados de los hermanos y no tenemos esa comunión con los hermanos, es ahí cuando ataca el enemigo nuestros pensamientos y llega a nuestro corazón. Amén. Cuando nosotros estamos enfermos espiritualmente. ¿Cuándo nos enfermamos espiritualmente? Cuando no comemos de su palabra. Nuestro cuerpo se debilita y llegamos a enfermarnos espiritualmente, porque viene una contaminación a nuestra vida. Yo quiero decirles esto. Si yo hoy cierro mi Biblia y no la vuelvo a abrir y no vuelvo a buscar de su palabra, hasta dentro de 4 días, 3 días, yo voy a empezar a enfermarme espiritualmente, porque no voy a tener más la guía del Señor, no voy a tener ocupado mis pensamientos en lo que Él quiere, y mi mente va a empezar a buscar lugares que ocupar en cosas naturales, y voy a empezar a enfocarme en cosas naturales, y me voy a desenfocar de las cosas de Dios. Y es ahí cuando viene el adversario y le prende y le devora. Entonces, si yo no busco de su palabra todos los días, yo me voy a ir enfermando espiritualmente y me voy a morir o me voy a secar espiritualmente. Entonces usted tiene que estar sobrio y velar. Sobrio quiere decir despierto y atento. Amén. Atento a su palabra, atento a lo que Dios quiere hacer. Es importantísimo alimentarnos de su palabra, porque si usted está en un lugar y hay una persona que tiene necesidad y usted no comió de su palabra, no se instruyó en todo ese tiempo, ¿qué es lo que le va a dar al otro que está en necesidad? No tiene nada para darle, no tiene que compartirle, no tiene cómo ayudarle en su necesidad. Pero si usted está alimentado de su palabra y está velando siempre, atento, en oración, en ayuno, el enemigo no va a poder venir y cuando venga alguien con necesidad usted va a tener para dar. Amén. En el 9 dice, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Seamos fuertes. El Señor aquí en esta palabra nos está alentando a ser fuertes, nos está alentando a perseverar, nos está alentando a poder enfocarnos en las cosas que no vemos, sabiendo que el Señor las va a cumplir. No importa, estás buscando trabajo, no viene, pero tranquilo que el Señor te lo va a dar. Hay alguna situación que está atravesando, que tiene trabas, no importa, el Señor las va a suplir. Tengan fe, porque es ahí cuando decaemos y es ahí cuando actuamos de una manera que a Dios no le agrada y es ahí cuando tropezamos. Entonces, estemos firmes en la fe. Sí, padecemos. Acá no está diciendo que no solamente padezco yo, no solamente padece el cuerpo de Cristo en Casa Oración Puerta del Cielo, padecen las iglesias en el mundo entero. En el mundo entero padecemos por causa de Cristo. Van a venir hermanos a hablar en contra de tu vida. Van a venir hombres y mujeres a difamarte, a querer angustiarte, a traerte cargas, a molestarte, porque son los padecimientos por causa de Cristo. Pero ¿sabe qué, amada iglesia? Yo prefiero padecer por causa de Cristo y padecer sabiendo que el Señor es el que va a cumplir el propósito en mi vida, sabiendo que el Señor es el que se va a ocupar de todas mis necesidades, sabiendo que es el Señor el que va a abogar por mi causa y no padecer en el mundo por ignorancia.
no padecer en el mundo por mi propia concupiscencia, como dice aquí en la palabra. No padecer en el mundo por estar apartada, por estar lejos de su cobertura. Prefiero padecer compartiendo su palabra, prefiero padecer siendo testimonio de Cristo. ¿Usted cree que nosotros no padecemos por estar acá del otro lado? Está equivocado. Padecemos quizás doble o triple o más que usted que está ahí del otro lado. Porque el predicar la palabra del Señor es una carga y el otro te quiere venir a atacar para que vos no cumplas lo que Dios quiere. Pero no es una carga que nosotros la llevamos con tristeza y angustia, de ninguna manera. Es una carga que llevamos junto a Cristo. Es una carga que llevamos juntos. Es algo que el Señor nos ha dado, la predicación de su palabra. Quizás a usted le dio el don de la alabanza, quizás le dio la predicación, la evangelización, la administración, lo que fuere que le haya dado. Lo que usted haga para Cristo, usted va a padecer. Se lo digo porque muchas veces se predica o se comparten las bendiciones y se comparte la prosperidad, pero también hay que compartir lo que nosotros padecemos. Hay que compartir lo que se padece por causa de Cristo. Para que usted no crea que el Evangelio es todo color de rosa. Para que usted no crea que porque está en el Señor todo le va a ir bien, de ninguna manera. Cuando nosotros entramos al Señor vamos a tener doblemente luchas, pero no vamos a estar solos, no estamos solos. Yo no tengo que hacer nada porque el Señor pelea por mí. El enemigo pelea en contra de mi vida, pero es el Señor el que pelea mi batalla y mi causa. Yo no tengo que hacer absolutamente nada. Pero si usted no se encuentra en la cobertura y no es sobrio y no vela, usted va a pelear sus propias batallas solo, en su propia carne, porque no tiene la cobertura y porque no está firme en la fe, sabiendo que Cristo es el que va a pelear por usted. Amén. En el 10 dice, mas Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Y termina el versículo diciendo, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amada iglesia, Dios, el que te sostiene, el que te ama, el que te tiene en las palmas de su mano, cuando hayas padecido la tribulación, cuando hayas padecido aquella problemática, aquí nos dice, Él mismo nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Quizás hoy te encontrás un poco para un lado y un poco para el otro. Y quizás estás padeciendo algo muy fuerte en tu vida. Estás pasando por una situación que no la podés controlar. Pero cuando todo eso pase, te va a servir para perfeccionarte, para capacitarte, para establecerte, para afirmarte más aún en el Señor. Por eso en esta tarde quiero alentarte a que sigas firmemente la meta en el Señor, para que sigas perseverando y batallando. No importa lo que el enemigo quiera hacer con tu vida, no importa cuánto se levante el adversario en contra de tu familia, seguí perseverando, seguí adelante, firme en fe. Eso es lo que Pedro nos está enseñando en esta tarde. Sean de ejemplo para otros, sean de instrucción para el otro que está débil del otro lado, sean testimonio de Cristo, prediquen su palabra, no se avergüencen, prediquen su palabra. Toda persona que entra en mi hogar va a encontrar una Biblia abierta, pero no porque la dejo de adorno. Hay personas que dejan la Biblia abierta en el Salmo porque creen que el Salmo los va a proteger. Sí, es una herramienta, gloria a Dios,
Pero no te va a proteger dejar la Biblia abierta en un salmo. Lo que te va a proteger es estar firme en el Señor, estar perseverando, ayunar, orar, estar en comunión con el Señor. Eso es lo que te va a proteger. Eso es lo que te va a formar. Eso es lo que te va a hacer crecer espiritualmente. Yo siempre dejo mi Biblia en algún lugar de la casa porque el que viene se va a llevar una palabra. Porque yo sé que lo que Dios me dio lo voy a poder compartir. Por eso es muy importante estar siempre firme en Él. No crea que porque es anciano ya está, ya lo hice todo, ahora yo me siento y no. Siga, porque todavía no se terminó el propósito. Ni tampoco se crea porque es joven, no, yo eso no lo hago, porque eso para los grandes, eso para los que tienen más años, para el anciano, de ninguna manera. Porque si Dios te llamó, es para que cumplas lo que Él te pidió. Amén. Por eso en esta tarde quiero alentarte, hombre, mujer, joven, adolescente, a que prosigan la meta de Dios. Una bendición el día domingo en Juntos para Vencer. Tremendo lo que hizo nuestro líder Hernán, juntar a los adolescentes, a los jóvenes, compartir la palabra, porque en este tiempo ellos tienen que formarse y necesitan de nosotros para que ellos puedan crecer y que no venga el adversario y se entre en su mente y les haga hacer cosas que no son agradables al Señor. Por eso es muy importante apacentar la grey de Dios, el pueblo de Dios. Importarse por lo que está padeciendo el otro. Importarse por lo que el otro está necesitando. Amén. No nos preocupemos por nosotros mismos. No nos preocupemos por nuestra propia familia. Total, mi familia está en el Señor. Nosotros oramos, ayunamos, leemos una palabra y ya estamos cubiertos. De ninguna manera. Preocúpese por el otro. Vaya en busca de aquel que hace mucho tiempo que no ve en la iglesia. Vaya en busca de aquel que cayó, tropezó y cayó en pecado. Aliéntele, levántele, fortalézcale con una palabra, con una oración. A veces el hombre no necesita ni palabra ni oración, necesita un abrazo. Necesita saber que usted le ama y que usted está ahí para cuando él le necesite. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias a todos los hermanos que en esta tarde se conectaron a escuchar palabra del Señor. Gracias porque no fue en vano este tiempo que usted invirtió escuchando la palabra de Dios. Quizá usted tenía muchísimos quehaceres, pero así como Pedro y así como Pablo también en otro tiempo dejaron todo por la predicación de Cristo y dejaron todo para seguirle al Señor. Así es usted, así tiene que hacer usted. Yo no le pido a usted que deje su padre, su madre, sus hijos, su trabajo por seguir al Señor y predicar la palabra, porque no es eso lo que le pido. Lo que yo le estoy pidiendo a través de esta palabra, que también me lo pido a mí misma cada día, porque todos los días nos perfeccionamos en el Señor. Yo no soy perfecta. Cada día le pido al Señor poder dejar las cosas terrenales, naturales, para otro momento y poder enfocarme en las cosas que Él quiere para mi vida. Amén. Como gratitud a Él. Mis pensamientos no tienen que ser propios. Mis pensamientos tienen que ser del Señor. Tengo que aprender a pensar y a madurar en el Señor para poder seguir avanzando y no estancarme en una meseta. Yo quiero seguir, quiero prosperar, pero no en lo natural, quiero prosperar en lo espiritual, quiero seguir avanzando, quiero escalar esos peldaños que el Señor quiere que lleguemos para poder alcanzar cuantas almas sea posible, conquistar familias, conquistar hogares,
conquistar jóvenes, niños. Usted sabe que a un niño la palabra dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se va a apartar, porque la palabra el niño la toma en su corazón. Y cuando es grande, recuerda lo que una vez le compartieron. Por eso, apaciente la grey de Dios, primeramente en su hogar y luego afuera. Primeramente mire su rebaño, mire cómo está su hogar y luego, con esa fuerza y con esa firmeza, juntos en familia, vayan afuera a apacentar la grey de Dios, a apacentar al pueblo, a conquistar esas almas que están del otro lado padeciendo por no conocer a Cristo. Amén. Usted tiene hoy la oportunidad de conocer al Señor mediante su palabra. En la antigüedad Pedro tuvo la bendición y la oportunidad de caminar con Cristo, de conocerle. Hoy usted le conoce con la palabra y tiene una comunión íntima con el Padre mediante la oración. No lo pierda, siga creciendo, siga progresando, siga avanzando. No le dé lugar al enemigo en sus pensamientos porque lo va a poner en su corazón. ¿Y sabe qué pasa? Si usted lo pone en su corazón, tarde o temprano lo va a hacer. Entonces, si usted está enfermo espiritualmente, busque hermanos fuertes en Cristo para que estén ayudándole a sanar esa enfermedad, que le estén ayudando a fortalecerse, a levantarse y estar nuevamente sano y firme en el Señor. Amén. Espero, amada iglesia, que usted haya entendido esta palabra, que usted pueda atesorarla en su corazón y la pueda compartir con cuanta persona usted se cruce. Comparte este video en su muro o con personas que son allegadas a usted si a usted le parece que verdaderamente valió la pena este tiempo invertido con el Señor. Amén. Que Dios le esté bendiciendo, que Dios esté tocando su corazón, que Dios esté abriendo su entendimiento y el conocimiento para que usted pueda llegar al pleno gozo del Señor, lo que el Señor quiere para usted. Amén. Vamos a orar en esta tarde para cerrar esta reunión. Ahí donde usted se encuentra, entregue todas sus cargas al Señor, entregue todo su quebranto y su pesar al Señor. Hable con el Señor como si Él estuviese presente en el lugar donde usted está, porque el Espíritu Santo está a su lado. El Espíritu Santo es el encargado de guiarnos y de direccionarnos y de contenernos cuando estamos angustiados, cuando nos sentimos solos. Hable con el Señor, entregue sus cargas, entregue su dolor, para que usted pueda ser un instrumento en sus manos, para que usted pueda servirle al Señor y pueda servirle a otros. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo invertido, Padre Santo, porque no invertimos tiempo en la tierra, sino que estamos invirtiendo el tiempo en el reino, Padre Santo, porque padecemos persecución por ser tus hijos. El enemigo, el hombre malo, el hombre impío, el hombre de corazón duro nos persigue y nos acosa constantemente para querer dañarnos o para querer sacar de nuestro corazón cosas feas, Señor. Por eso te pedimos en esta tarde que tú te hagas presente en nuestro hogar, que tú nos direcciones, Señor, hacia lo correcto y que tú te hagas cargo, Padre, de todas nuestras necesidades y de todas nuestras dificultades. Padre, como iglesia te pedimos, Señor, que tú en este tiempo nos estés entregando esos hombres apartados, esas mujeres apartadas, esos ateos, Señor, que no creen en ti, que no creen en nada, Padre. Esos hombres y mujeres que se enojaron contigo, Padre, por alguna situación que han padecido. Hombres y mujeres que no quieren saber nada contigo, entréganos, Señor, en este tiempo, ese remanente de hombres y mujeres apartados de tu presencia, enojados, Señor,
en el nombre de Jesús. Utilízanos, Señor, como herramienta en tus manos para poder predicar tu palabra, para poder llegar a esos hogares, Señor, donde hay angustia, donde hay tristeza, donde hay quebranto, donde hay dolor, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Bendigo cada familia y cada hogar que representa tu iglesia, Señor. Tu iglesia en el mundo entero, Señor. Bendice sus manos, aquellos que trabajan por su propia cuenta, Señor. Bendice, Señor, aquellos que trabajan en un lugar físico bajo patrón. Hazle hallar gracias, Señor, en aquellos lugares para que ellos puedan estar en un buen estatus, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Porque sé que hay hombres y mujeres que, por ser cristianos, en su ámbito laboral padecen muchísima persecución. Por eso es esta oración, Señor, para que tú guardes su vida, para que tú siempre los estés protegiendo, Señor. Gracias te damos en esta tarde. Amén y amén. Gracias, que el Señor le esté bendiciendo grandemente a usted, y usted sabe cuánto le amo, le bendigo, y siempre están en nuestra oración. Casa Oración Puerta del Cielo siempre están en nuestras oraciones. Jesucristo llama y envía, que son nuestra cobertura, también están en nuestras oraciones. Les bendecimos, les amamos, le damos gracias al Señor por esos pastores que nos puso a nuestro lado, ese hombre y esa mujer de Dios que siempre nos están alentando y nos están instruyendo y nos están aconsejando cuando nosotros necesitamos una palabra. También le damos gracias primeramente, ¿no es cierto?, al Espíritu Santo, que es el que nos guía para poder hacer todo lo que hacemos para trabajar para el Señor. Amén. Gracias en esta tarde por haber estado conectados con nosotros y que el Señor esté bendiciendo grandemente. Amén.